Debido a la extensión de la obra, a Cicerón lo dividí en 4 partes. La primera, de la que ya hablé, son los tratados de oratoria o retórica. Ahora hablaré de las cartas, que normalmente dividen en 4 grupos. Aquí depende mucho de las ediciones que haya. Tenemos una edición de Gredos. Sé que existen 5 tomos, pero no los conozco concretamente, debido a que, yo no soy especialista en Cicerón, pero pues sí algo conozco de Cicerón debido a los estudios del griego y del latín. Pero tenemos en la edición de Anaconda 6 tomos, las obras completas de Cicerón. Las principales divisiones, ¿no? Tenemos en el tomo 2, hacia el final, epístolas familiares. Traducción de Pedro Simón Abril. Aunque la edición recoja la obra y tenga un año, no quiere decir que las traducciones fueron hechas para la edición. Esta edición recoge todas las traducciones de tiempos anteriores. No son incluso todas las traducciones del siglo XX. Este tomo en particular dice 1946, ediciones Anaconda, Buenos Aires. Entonces, repito, epístolas familiares, traducción de Pedro Simón Abril. Estas epístolas familiares pues son bastantes, así que abarcan también parte del tomo 3 de esta edición de Anaconda, y en total tienen 16 libros. Luego tenemos las cartas que aquí llaman políticas, que son las cartas a Ático. Es lo mismo. Son de Francisco Navarro y Calvo, y por eso yo decía que hay que tener cuidado con esto de que pues nos podemos ir como que pues fueron hechas para esta editorial y pues en este año o poquito antes, ¿no? Este es de 1946, también el tomo 3. Las epístolas políticas, ya decía, fueron traducidas por Francisco Navarro y Calvo, que fue un traductor pues muy prolífico, por decirlo así, o tradujo mucho. Y bueno, esta es esta edición de Anaconda. En el tomo 4 de esta misma tenemos el final de las cartas políticas, que también son o están divididas en 16 libros. Luego unas cartas a Quinto Cicerón y una cartas de Cicerón y de Marco Bruto. Y son los 4 grandes grupos de cartas. Hay algunas cosas muy curiosas sobre todas estas cosas de las cartas, porque pues, son un testimonio muy valioso y muy directo de lo que sucedía en Roma, sobre todo pues en la época de Cicerón. Pero no solamente, sino de más que la época de Cicerón. Una cosa interesante que quizá no es tan conocida es que algunas de las cartas, un manuscrito en concreto de alrededor de unas 80 cartas, fue encontrado en el siglo XIV por Petrarca, el del Cancionero. Esto y otras cosas también de este siglo, en donde encontraron muchas obras, fundamentalmente latinas, porque la mayoría de los autores en esa época no dominaban el griego lo suficiente como para pensarse que se pudiera hacer las traducciones del griego como hicieron del latín. Bueno, fue lo que desató mucho del Renacimiento. Tengo aquí otra edición de las cartas a Ático, esta de Juan Antonio Ayala para la UNAM. Está en 3 tomos, pero solamente son las cartas a Ático. Este es el tomo 1, que pues está en pasta dura. Es de 1975. Se ve el tamaño de la obra. Este está un poco chueco, pero ese es el tomo 2.
Juan Antonio Ayala, de 1976. Y este es el tomo 3, el tomo 2 y el tomo 3 están en pasta blanda. Creo que aquí no se alcanza a ver los puntitos o asteriscos de el volumen. Y este es de 1976 también. Decía entonces que existen también en Gredos en 5 tomos. Obviamente, Cicerón, que es el máximo orador romano, quizá quieran llamarlo también abogado, aunque no existe exactamente el término, pero pues se acerca bastante. Esto ya también lo he mencionado cuando hablamos de los oradores griegos. Cicerón tiene un estilo, pues, muy depurado. Así que cualquier obra de Cicerón es digna de ser leída, es interesante y generalmente no será tan pesada como otras. Quizá lo que a nosotros en español, y esto debido a las traducciones, lo que más nos caiga de peso es que nos va a parecer quizá rebuscado. El latín tiene otras tendencias diferentes al español. Por ejemplo, los verbos en un estilo elegante tienden a estar al final de las oraciones. Esto hablando de cláusulas o periodos, más que de oraciones, pues en donde tenemos una oración principal quizá hasta el final de la cláusula o periodo, lo cual a nosotros nos va a desconcertar porque estamos más acostumbrados a la manera en que se habla o en la que escribe la mayoría de los autores, sobre todo en países como el nuestro, México, en donde se tiende a utilizar, y muchos todavía dicen, oraciones pequeñas, poquito y punto, ¿no? Lo que quieres expresar y el punto. Siendo que, bueno, en español, muchos autores clásicos tienden a hacer oraciones muy largas. Y con esto de clásicos, quiero empezar por Cervantes, el Quijote. Es uno de los autores pues, que tiene oraciones, cláusulas o periodos no tan cortos, que tienden a ser más largas. Aquí tengo una edición de Editores Unidos Mexicanos. Y que en cualquier momento se puede ver cómo las oraciones son, digámoslo, kilométricas. ¿Sí? No son tan cortas como muchos tratan de enseñar que hagamos oraciones cortas. Incluso ahora hay una tendencia, no sé si es global en toda Latinoamérica, me imagino que sí, pero en México particularmente, que tiende a separar las oraciones principales de las oraciones subordinadas por un punto, lo cual es una aberración total. Estoy imitando el estilo del inglés, porque el inglés tiene un orden, tiene el orden no igual que el nuestro. Quizá podemos encontrar sujeto, verbo, complemento, esto sí, pero cuando hacemos una pregunta, los que conozcan el inglés sabrán que el orden cambia y eso nos da la idea de que se está preguntando. Y en español no, es con el tono de la pregunta. Así, nosotros no necesitamos separar una oración subordinada de la principal. De hecho, si tenemos una estructura larga, un párrafo, ya no estoy hablando de cláusulas o periodos, si tenemos un párrafo, tiende a la ambigüedad, porque no sabemos con quién conecta la oración subordinada, si con la oración, si no está al principio o al final del párrafo, si conecta con la oración inmediata anterior o con la oración inmediata posterior. Hay una confusión cuando sucede esto. Y pues estas obras en español que tienden, cuentos y novelas, que tienden a separar de esta manera, son confusas, son, perdonen la expresión, pero creo yo, mal escritas, mal redactadas por este asunto. Regresemos a Cicerón. Esto es entonces lo que nos puede parecer a nosotros complicado de Cicerón, que tiende
a tener cláusulas o periodos complejos con muchas oraciones subordinadas o completivas y aparte con el verbo hasta el final, lo cual pues a nosotros nos dificulta la comprensión si quisieron respetar la idea ciceroniana de esta estructura. Si quisieron traernos más al español, acercarnos más el contenido más que el estilo de Cicerón, pues la traducción será más asequible, más comprensible para nosotros. Y yo creo en el caso de Cicerón y prosistas que acercarla al español no pierde mucho Cicerón, debido pues a que no es poesía, no es donde importa mucho la forma en que esté escrito, sino, en caso de Cicerón, la comprensión del texto. Trataré en otros videos acerca de los discursos de Cicerón y de todos los trabajos que hizo de lo que podríamos llamar ciencia.